Para la civilización egipcia, el orden cósmico de Maat era la ley suprema, el equilibrio, la verdad, la justicia. Este orden era mantenido por el faraón, un rey divino en la tierra, siempre un hombre. Durante más de 1,500 años, esta estructura había sido inmutable. Pero a mediados de la dinastía 18, en el apogeo del nuevo reino, la era dorada de Egipto, esta regla de hierro se encontró con una mujer de voluntad inquebrantable, destinada a romper todos los límites y reescribir la historia, la princesa Hatshepsut. Hatshepsut, cuyo nombre significa la primera de las nobles damas, nació en la realeza, hija del gran faraón Tutmosis y de su gran esposa real, Ahmose. Su linaje era puro, su sangre azul estaba directamente conectada a los dioses, lo cual le daba un estatus divino que pocos varones podían igualar. Era, en esencia, la candidata perfecta para transmitir la legitimidad, aunque no para ejercer el poder supremo. Su primer paso hacia el poder se dio a través de su matrimonio. Siguiendo la costumbre real, se casó con su medio hermano, Tutmosis II, el heredero varón de su padre. Como su gran esposa real, Hatshepsut ocupó el rol femenino más poderoso de Egipto. Ella le dio una hija, Neferura, pero no un heredero varón. Esto, en el corazón de la dinastía más expansionista de Egipto, se convertiría en un problema crucial. El reinado de Tutmosis II fue relativamente breve. Cuando el faraón murió, el imperio se encontró en una encrucijada peligrosa. El heredero legal y designado, también llamado Tutmosis, era el hijo del faraón con una esposa secundaria, de linaje menor. Este niño, que pasaría a la historia como Tutmosis III, tenía apenas unos 2 o 3 años. Egipto, un imperio que se extendía desde el Éufrates hasta la cuarta catarata del Nilo, no podía permitirse ser gobernado por un niño. Aquí es donde Hatshepsut dio su primer gran paso. Como madre adoptiva de facto del niño, más importante, como la mujer de sangre real más pura, reclamó el rol de regente. Su título era claro, actuaría como la gobernante en nombre del joven Tutmosis III hasta que éste alcanzara la mayoría de edad. Esto era una práctica común en Egipto, pero Hatshepsut no era una regente común. Ella ya no estaba en la sombra. Había pasado de ser la consorte del faraón a la máxima autoridad política del país. Pero el poder que ejercía era, por definición, temporal. La costumbre dictaba que, al alcanzar la pubertad, Tutmosis III asumiría el control total, y Hatshepsut volvería a la sombra de la corte. Pero Hatshepsut, ambiciosa y con una visión de grandeza para Egipto, no estaba dispuesta a renunciar. El lapso de la regencia le dio tiempo para consolidar aliados, asegurar el apoyo del influyente sumo sacerdote de Amón, Apu-Seneb, y, crucialmente, para redefinir la naturaleza de su propio poder. Ella no quería simplemente sentarse en el trono, quería ser la encarnación viva del Maat, el equilibrio de Egipto, y para eso, necesitaba más que un título temporal. Necesitaba el título más sagrado de todos. Necesitaba ser el faraón. Hatshepsut había gobernado durante algunos años como regente, y el joven Tutmosis III crecía, acercándose peligrosamente al momento en que, por ley y tradición, debía asumir el poder absoluto. Hatshepsut sabía que su tiempo para actuar se agotaba. Renunciar al poder significaba no solo frustración personal, sino, en su mente, un peligro para la estabilidad del reino. Ella tenía la sangre, la habilidad y la ambición, y decidió tomar el título que era la cúspide de la autoridad egipcia, faraón. El desafío era monumental. El faraón era el único intermediario entre los dioses y los hombres. El rol no era solo político, era cósmico. Se creía que el faraón varón era la reencarnación del dios Horus, mientras que las reinas eran asociadas con su consorte Isis. Romper esta dualidad requería más que una simple coronación, exigía una revolución teológica y propagandística. Hatshepsut ejecutó un golpe de estado, no con espadas, sino con palabras y la bendición de los sacerdotes. Ella no reclamó el trono por derecho de su difunto esposo, ni como madre del heredero. Ella reclamó el trono como una divinidad en la tierra. Su estrategia principal fue establecer una filiación divina directa. En un movimiento de propaganda sin precedentes, Hatshepsut decretó que su nacimiento no había sido un evento humano, sino un acto divino. Hizo grabar en los muros de su futuro templo la historia de su concepción divina. Según esta narrativa, el dios principal, Amon-Ra, el rey de los dioses, había visitado a su madre, la reina Ahmose, disfrazado de su padre, Tutmosis, y Amón había engendrado a Hatshepsut. El oráculo de Amón en Karnak fue manipulado o convencido para declarar públicamente que la voluntad de Amón era que Hatshepsut gobernara. El dios le habló al sumo sacerdote, diciendo: «Bienvenida, mi dulce hija, mi favorita, el rey de Alto y Bajo Egipto, Maatkare, Hatshepsut. Tú eres el faraón».
Con la aprobación del sumo sacerdocio de Amón, liderado por su aliado Apu-Seneb, que también servía como jefe de obras públicas, Hatshepsut fue coronada. Adoptó la titulatura completa de faraón, que incluía los 5 nombres ceremoniales. Su nombre de coronación fue Ma'at-Kare, que significa la verdad. Me es el Ka, alma vital, de Ra. Era una declaración audaz, no solo era la faraón, sino la encarnación de Ma'at misma. La coronación de Hatshepsut fue el acto más radical de su vida. No depuso formalmente a Tutmosis III, de hecho, lo mantuvo como CEO regente. Pero este CEO reinado era una ficción. Tutmosis III era el faraón junior, relegado al papel de pupilo ceremonial, mientras que Hatshepsut era el faraón principal, la verdadera autoridad en el trono. Sin embargo, el poder físico y el poder simbólico eran 2 cosas distintas. El trono de Egipto exigía una imagen de invencibilidad y masculinidad. Para que la corte, el ejército y el pueblo la aceptaran, Hatshepsut debía hacer más que cambiar su título. Tenía que cambiar su identidad visible. La siguiente fase de su gobierno sería una transformación de género, un acto de propaganda que la convertiría en un rey barbudo, un camuflaje político que le permitiría gobernar sin ser desafiada. Una vez coronada, Hatshepsut enfrentó el desafío más grande, como hacer que la gente de Egipto aceptara una monarca en un rol que, por decreto divino, era exclusivamente masculino. Su solución fue tan radical como pragmática: si el trono exigía un hombre, ella se presentaría como tal. La campaña para reescribir su imagen fue total y metódica, un testimonio del poder de la propaganda en el antiguo Egipto. Hatshepsut no solo cambió su vestimenta, cambió la manera en que la veían sus súbditos, crucialmente, la manera en que sería recordada por los dioses. En los primeros años de su reinado, aún como regente, las representaciones de Hatshepsut la mostraban con atributos femeninos, aunque poderosos, vestía túnicas de gala y la corona real, con el rostro y el cuerpo de una mujer. Sin embargo, a medida que consolidó su poder y asumió el título de faraón, su iconografía se transformó. En sus estatuas y relieves posteriores, Hatshepsut aparece como un faraón arquetípico, es decir, un hombre. Sus estatuas muestran un torso musculoso, hombros anchos y la ausencia total de características femeninas. Su vestimenta se ajustó a la tradición faraónica, usando el senti, el faldellín ceremonial, y el kat o el nemes, los tocados reales. Pero el atributo más impactante era la barba postiza. Este era el símbolo de la virilidad y la autoridad divina, que todos los faraones varones usaban en la ceremonia y en el arte. Es fundamental entender que esta transformación no era una declaración de identidad de género personal, sino una necesidad política y religiosa. El arte egipcio era una extensión de la teología y la ley. Para que Ma'at se mantuviera, el faraón, el rey de Horus, debía ser percibido como masculino. Al representarse como un hombre, Hatshepsut garantizaba que su gobierno, sus edictos y sus rituales fueran aceptados como legítimos y efectivos para mantener el orden cósmico. Curiosamente, las inscripciones que acompañaban estas imágenes masculinas seguían refiriéndose a ella en femenino. Los jeroglíficos a menudo la llamaban Su Majestad, ella o la hija de Ra, creando una paradoja fascinante, una mujer gobernando con la imagen de un hombre, pero conservando su género en el texto para honrar a su linaje. Esta propaganda fue increíblemente efectiva. Al romper la barrera del género de esta manera, Hatshepsut logró desviar la atención de su feminidad y centrarla en su autoridad divina y su capacidad de gobernar. Sus aliados, encabezados por el arquitecto y visir Senemut, difundieron esta imagen a través de templos y obeliscos por todo Egipto, asegurando la aceptación de la corte y del pueblo. Con la legitimidad asegurada por la divinidad y la imagen asegurada por la masculinidad, Hatshepsut se preparó para un reinado de estabilidad y ambición sin precedentes. Su principal objetivo no sería la conquista militar, sino la demostración de su poder a través de la arquitectura eterna, un legado que aún hoy define su nombre. El poder de un faraón se medía por la eternidad de su construcción. A diferencia de sus predecesores, que priorizaron las campañas militares, Hatshepsut eligió demostrar su autoridad y su piedad a través de la arquitectura monumental. Ella buscaba dejar una huella tan grandiosa que superara la ambigüedad de su género y cimentara su lugar entre los grandes reyes. El resultado fue la joya de su reinado, su templo funerario, el Djesert Djeseru, sublime de sublimes, en Deir el-Bahari. Este templo, ubicado en la orilla occidental del Nilo, frente a la capital, Tebas, no fue diseñado como una pirámide o un simple complejo de culto. Fue una declaración de diseño radical, una fusión de la naturaleza y la arquitectura que se integra perfectamente en los imponentes acantilados de piedra caliza. Su arquitecto principal fue su más leal y quizás más íntimo aliado, el visir y jefe de obras Senemut.
El templo es una obra maestra del diseño clásico egipcio, pero con una ejecución innovadora. Se compone de 3 vastas terrazas escalonadas, conectadas por largas rampas procesionales. Cada nivel estaba flanqueado por pórticos columnados, decorados con relieves narrativos que detallaban no solo los rituales religiosos, sino también, y crucialmente, la historia oficial de su reinado y su divinidad. El propósito central del Djeser-Djeseru no era solo ser su lugar de descanso final, sino un templo para el dios Amon-Ra. Los relieves del templo eran la herramienta de propaganda definitiva. No solo repetían la historia de su concepción divina, sino que la mostraban recibiendo el cetro y la corona directamente de Amón, legitimando cada aspecto de su atrevida ascensión. La construcción del templo fue, en sí misma, un motor económico, dio empleo a miles de canteros, artistas y trabajadores, asegurando la prosperidad y la lealtad durante su reinado. Hatshepsut entendía que la grandeza no solo se lograba con piedra y oro, sino con la provisión de lo exótico y lo sagrado. El templo incluía santuarios dedicados a las deidades que la protegían, Hathor, Anubis, por supuesto, Amón. Además, el complejo albergaba un jardín sagrado, plantado con árboles de incienso y mirra, traídos de tierras lejanas, que simbolizaban la conexión de Egipto con los límites del mundo conocido y el favor divino de los dioses. Este templo, por su belleza y su escala, se convirtió en el punto culminante de un gobierno que favorecía la estabilidad interna y la riqueza. Ella no gastaba los recursos de Egipto en costosas e inciertas guerras de conquista, los invertía en la gloria eterna de los dioses y en la infraestructura. Pero si bien su templo celebraba su piedad y su linaje divino, necesitaba un logro terrenal que demostrara su capacidad como líder y su habilidad para enriquecer el reino sin derramamiento de sangre. Ese logro quedaría plasmado para siempre en las paredes del templo, el viaje al corazón de África. Hatshepsut gobernaba con una mano firme y una visión de paz. A diferencia de los faraones varones, que tradicionalmente basaban su legitimidad en la conquista militar y la matanza de enemigos, Hatshepsut eligió demostrar la prosperidad y el poder de su reinado a través del comercio y la diplomacia. Su hazaña más memorable y singular no fue una batalla, sino un viaje, la legendaria expedición a la tierra de Punt. Punt era un reino mítico, situado probablemente en las costas del actual Sudán, Eritrea o Somalia. Para los egipcios, era la fuente de bienes exóticos y sagrados, un lugar envuelto en bruma y maravilla. Aunque faraones anteriores habían intentado llegar a Punt, la expedición de Hatshepsut, alrededor del 9º año de su reinado, fue la más grande, exitosa y mejor documentada de la historia egipcia. Hatshepsut envió una flota de 5 grandes navíos a través del Mar Rojo, un viaje peligroso y largo. Su objetivo era asegurar un suministro constante de los tesoros que el dios Amón exigía para sus ritos y que el faraonato necesitaba para su gloria. Los relieves del templo de Deir el-Bahari inmortalizaron este viaje con un detalle asombroso, funcionando como el principal noticiero y propaganda de la época. Los grabados muestran las naves cargadas, la llegada a la costa de Punt y el encuentro con el gobernante local, el jefe Parau y su particular esposa, la reina Ati. Los artistas egipcios representaron con lujo de detalles las casas del pueblo de Punt elevadas sobre pilotes y la naturaleza exótica del lugar. Los cargamentos que regresaron a Tebas fueron un triunfo económico y religioso. Trajeron oro, ébano, marfil, pieles de leopardo y animales vivos como monos y jirafas. Pero los tesoros más valiosos eran los productos aromáticos, grandes cantidades de incienso y mirra, así como árboles de incienso y mirra vivos, con sus raíces cuidadosamente empacadas para ser replantados en los jardines sagrados de Karnak y de Deir el-Bahari. Este logro fue una demostración de la vasta influencia de Egipto y su capacidad para operar a escala global sin necesidad de un ejército de conquista. Hatshepsut podía ahora declarar que su reinado había sido bendecido por Amón, habiendo traído al corazón de Egipto los elementos esenciales para honrar al dios. Su poder no se basaba en la fuerza militar, sino en la riqueza, el orden y la conexión divina. Sin embargo, mientras la faraón mujer se dedicaba a construir templos y trazar rutas comerciales, en las sombras de la corte crecía un hombre cuya identidad estaba ligada a la guerra, el feo regente, Tutmosis III. Él era el heredero legítimo, y estaba siendo sistemáticamente excluido del poder político, pero no del entrenamiento militar. La estabilidad de Hatshepsut se asentaba sobre un volcán latente. El joven heredero, ahora un adulto fuerte, seguía siendo oficialmente el feo regente. Hatshepsut, con una astucia política notable, nunca lo depuso, simplemente lo eclipsó. Él era la figura decorativa, el rey junior, mientras ella era el faraón todopoderoso. Pero Hatshepsut no pudo borrar al príncipe varón de la vista pública por completo.
En lugar de permitirle involucrarse en la política civil de Tebas, lo canalizó hacia un rol que era esencial, pero alejado de la corte, el militar. Tutmosis III fue entrenado como un general y un guerrero, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto. Esta decisión, quizás tomada para neutralizarlo políticamente, resultó ser el mayor error de cálculo de su reinado. Mientras Hatshepsut gobernaba con Maat, orden y paz, Tutmosis III estaba aprendiendo el arte de la guerra. Él se ganó el respeto y la lealtad de un ejército profesional, una facción de poder que solo entendía el lenguaje de la conquista y el dominio masculino. Tutmosis III pasó sus años de ceorregencia en campañas militares menores, asegurando las fronteras del imperio y perfeccionando las tácticas que más tarde le valdrían el título de Napoleón de Egipto. La coexistencia entre los dos faraones era una tensión dinámica mantenida por el delicado equilibrio de poder. Hatshepsut tenía el control de la tesorería, el sacerdocio y la burocracia civil, todo lo cual había sido puesto bajo la supervisión de sus leales aliados, como Senemut. Tutmosis III tenía el control de la fuerza bruta y el apoyo de los hombres que veían el trono masculino como el único orden natural y divino para el faraonato. Los relieves de la época reflejan esta incómoda asociación. A menudo, el nombre y la imagen de Hatshepsut aparecen en un tamaño dominante y con precedencia sobre los de Tutmosis III. Sin embargo, no hay evidencia de conflicto abierto o de un golpe de estado militar. Hatshepsut fue lo suficientemente inteligente como para no provocar a las fuerzas armadas. Tutmosis III, por su parte, fue lo suficientemente paciente como para entender que el tiempo y la tradición estaban de su lado. La pregunta que debió haber atormentado a la corte era, ¿qué sucedería cuando la regente, que había usurpado el poder divino de su hijastro, finalmente desapareciera? Egipto era un país obsesionado con el orden de la sucesión. El hecho de que una mujer se sentara en el trono de Horus creaba una anomalía cósmica que la teología exigía corregir. Tutmosis III esperaba su momento, perfeccionando sus habilidades, esperando el día en que pudiera reclamar el trono como el único y legítimo faraón. Ese día, inesperadamente, llegaría pronto. Después de más de 2 décadas en el trono, Hatshepsut había forjado uno de los reinados más prósperos, estables y arquitectónicamente ambiciosos en la historia de Egipto. Ella había silenciado a sus críticos con templos imponentes y riqueza comercial. Sin embargo, en el año 22 de su ceorregencia, su poderosa mano desapareció repentinamente. La muerte de Hatshepsut, alrededor de 1458 a.C., no está rodeada de drama histórico en las crónicas de la época. No hay registros de asesinato, golpe de estado o enfermedad prolongada. Su fallecimiento parece haber sido relativamente súbito, aunque pacífico, si se juzga por el silencio de los registros. La egiptología moderna, sin embargo, ha añadido un capítulo a este misterio. En 2007, un equipo de arqueólogos identificó su momia, que había sido clasificada erróneamente. El análisis forense sugirió que Hatshepsut probablemente murió a la edad de unos 50 años, aquejada de una enfermedad ósea, diabetes y, posiblemente, de cáncer. El gran faraón mujer, que se había proyectado como invencible, sucumbió a una dolencia humana. La transición de poder fue inmediata. El ceorregente que había esperado pacientemente en la sombra, Tutmosis III, asumió ahora el rol de único faraón de Egipto. Había llegado su hora, y no había necesidad de una sangrienta lucha por el trono. La muerte de Hatshepsut le había entregado el poder, y su ascenso fue celebrado con la liberación de la energía militar que el ejército había acumulado durante el largo reinado de paz de la mujer faraón. En los primeros años de su reinado, Tutmosis III pareció respetar la memoria de su tía y madrastra. Los registros y los templos permanecieron intactos, y continuó con los proyectos arquitectónicos. El nuevo faraón se lanzó a una frenética y brillante serie de campañas militares que transformarían a Egipto en una verdadera superpotencia imperial, conquistando vastos territorios en el Levante. El foco del Estado se desplazó de la construcción a la conquista, de la paz al dominio militar. Pero esta paz con la memoria de Hatshepsut no duraría. El legado de la mujer faraón era una anomalía política y religiosa que Tutmosis III no podía permitir que persistiera, por miedo a que otros pudieran usar su precedente para desafiar el orden teológico de la sucesión masculina. El trono de Horus debía ser indiscutiblemente varonil. Aproximadamente 20 años después de la muerte de Hatshepsut, cuando Tutmosis III se sintió firmemente establecido y su hijo, Amenhotep II, ya estaba consolidado como heredero, el faraón desató una venganza silenciosa y metódica contra la memoria de su predecesora para borrar a su madrastra y tía de la faz de Egipto, la damnatio memoriae, o la condena de la memoria.
Esta acción no fue motivada por el odio personal inmediato, ya que Tutmosis III esperó mucho tiempo para ejecutarla, sino por una necesidad de restablecer el orden dinástico y teológico. Hatshepsut había roto el principio sagrado de la sucesión masculina, estableciendo un precedente que, si se mantenía, podría ser utilizado por futuras mujeres ambiciosas, desestabilizando el futuro del linaje. El mensaje debía ser claro: el trono de Horus es para los hombres, y la historia de la mujer que lo desafió debía ser silenciada. Las brigadas de canteros y obreros enviados por Tutmosis III recorrieron Egipto. Su misión era desfigurar, destruir y ocultar el legado de Hatshepsut. Las estatuas colosales de Hatshepsut fueron derribadas y hechas añicos, sus fragmentos enterrados en pozos dentro del mismo templo de Deir el-Bahari. Además, en los templos y obeliscos, su nombre y su imagen eran cincelados de los relieves. Los cartuchos de Hatshepsut eran reemplazados por los de su padre, Tutmosis, o por los de su esposo y el mismo, Tutmosis II y III. De esta manera, Tutmosis III intentó reescribir la historia, haciendo que pareciera que había heredado el poder directamente de sus predecesores masculinos sin la interrupción de una mujer faraón. La Damnatio Memoriae fue sorprendentemente exitosa. Para cuando las dinastías posteriores miraban hacia atrás, Hatshepsut era poco más que una nota a pie de página borrosa. La historia oficial simplemente saltó de Tutmosis II a Tutmosis III. El gran templo de Deir el-Bahari fue atribuido a una sucesión de reyes varones, y la mujer faraón fue relegada a la oscuridad. Este silencio histórico se mantuvo durante casi 3 milenios. No fue sino hasta el siglo XIX, con el desciframiento de los jeroglíficos y las excavaciones en Deir el-Bahari, que los arqueólogos comenzaron a juntar las piezas del rompecabezas. Los fragmentos enterrados de sus estatuas y los cartuchos dañados revelaron la identidad oculta de la gran constructora. Las historias talladas, la de su concepción divina y su expedición a Punt, finalmente hablaron. Hatshepsut emergió de las arenas de Egipto no como una usurpación menor o una simple reina, sino como una de las faraones más poderosas, prósperas y visionarias de toda la historia egipcia. Su reinado de paz y construcción proporcionó la estabilidad y la riqueza que permitieron a su sucesor, Tutmosis III, lanzar las grandes campañas militares que cimentarían el imperio. El faraón mujer es un testimonio del poder de la ambición, la propaganda y la capacidad de una líder para moldear la historia, incluso si esa historia tuvo que ser borrada para mantener el orden. Su legado perdura, no solo en la magnificencia de sus templos, sino en el hecho de que, por un tiempo, una mujer llevó la barba ceremonial y el cetro de Horus, desafiando a los dioses mismos.